La lluvia caía suavemente sobre el cementerio militar cuando ella llegó, como cada año, con la misma puntualidad silenciosa que caracterizaba todos sus movimientos. Sus pasos sobre la grava húmeda apenas producían sonido, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a caminar sin molestar a los muertos. Llevaba el mismo abrigo gris que había usado durante las últimas 2 décadas. Desgastado en los puños, pero impecablemente limpio, y en su mano derecha sostenía un pequeño ramo de flores blancas que había cortado de su propio jardín esa mañana. El cementerio de Arlington se extendía ante ella como un mar de cruces blancas, perfectamente alineadas, cada una marcando una vida que se había entregado por algo más grande que ella misma. Los veteranos y familiares comenzaban a congregarse para la ceremonia anual del Día de los Caídos, algunos en uniformes impecables, otros en trajes civiles que no lograban ocultar la postura militar que nunca abandona a quienes han servido. Ella observaba a todos desde la distancia, sus ojos azules descoloridos por los años, pero aún penetrantes, como si pudiera leer historias completas en las caras de los extraños. Se dirigió hacia su lugar habitual, una silla plegable de metal en la tercera fila, siempre la misma posición, siempre el mismo ritual. Nadie parecía conocerla, y ella tampoco hacía esfuerzo alguno por entablar conversación. Colocaba las flores en el suelo junto a sus pies, cruzaba las manos sobre su regazo y esperaba en silencio a que comenzara la ceremonia. Su rostro permanecía sereno, casi inexpresivo, pero había algo en la forma en que sostenía los hombros, una rigidez apenas perceptible que sugería que ese silencio no era simplemente timidez. Los organizadores del evento, voluntarios en su mayoría, habían comenzado a notar su presencia constante a lo largo de los años. La señora del abrigo gris, la llamaban entre ellos, aunque nadie sabía su nombre real. Siempre llegaba 30 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Siempre se sentaba en el mismo lugar, siempre permanecía hasta que el último veterano había abandonado el lugar. Algunos habían intentado acercarse a ella con amabilidad, ofreciéndole conversación o preguntándole si necesitaba algo, pero ella respondía con sonrisas educadas y monosílabos que dejaban claro que prefería la soledad. Durante los discursos, mientras generales y políticos hablaban sobre honor, sacrificio y el precio de la libertad, ella mantenía la vista fija hacia adelante, sin mostrar emoción visible. Sus manos permanecían inmóviles en su regazo, pero ocasionalmente uno podía notar cómo sus dedos se movían ligeramente, como si estuviera contando algo invisible o recordando una secuencia que solo ella conocía. Cuando tocaban el clarín, cuando los aviones militares sobrevolaban en formación, cuando se izaban las banderas, ella permanecía inmóvil como una estatua, pero había una intensidad en su quietud que era imposible de ignorar. Los veteranos más veteranos, aquellos que habían visto combate real, ocasionalmente dirigían miradas curiosas hacia ella. Había algo familiar en su postura, en la forma en que mantenía la espalda recta, sin esfuerzo aparente, en cómo sus ojos parecían estar viendo algo más allá de lo que el resto de los presentes podía percibir. Era como si reconocieran en ella una calidad que solo se adquiere en circunstancias muy específicas, aunque no podían identificar exactamente qué era. El viento movía suavemente las ramas de los árboles que bordeaban el cementerio, creando sombras danzantes sobre las lápidas. El sonido era hipnótico, un susurro constante que parecía llevar consigo los ecos de conversaciones mantenidas hace mucho tiempo. Ella escuchaba ese sonido con la misma atención con que escuchaba los discursos, como si cada nota del viento fuera una palabra en un idioma que solo ella comprendía completamente. Cuando la ceremonia terminaba y las multitudes comenzaban a dispersarse, ella permanecía sentada unos minutos más.
Observaba cómo las familias se reagrupaban, cómo los veteranos se saludaban con palmadas en la espalda y sonrisas que no llegaban completamente a sus ojos, cómo los niños corrían entre las tumbas sin comprender completamente la solemnidad del lugar. Solo cuando el cementerio quedaba prácticamente vacío, ella se levantaba, recogía sus flores, si no las había depositado en alguna tumba específica, y se dirigía hacia la salida con la misma cadencia silenciosa con que había llegado. Nadie sabía dónde vivía, cómo llegaba hasta allí, o qué hacía durante el resto del año. Era como si existiera únicamente durante esas pocas horas anuales, materializándose de la niebla matutina para presenciar la ceremonia y luego desvaneciéndose nuevamente en el anonimato. Su presencia se había vuelto tan constante que algunos veteranos habían comenzado a buscarla inconscientemente, como si su figura silenciosa en la tercera fila fuera una confirmación de que todo estaba en orden, de que alguien recordaba lo que había que recordar. Bloque 2. Rutina y comportamiento del personaje misterioso. 1000 palabras. Durante 20 años consecutivos, su rutina nunca había variado ni un solo día. Llegaba exactamente a las 8:30 de la mañana, cuando el rocío aún cubría las lápidas y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. Su forma de caminar era peculiar, pasos medidos, deliberados, pero sin la rigidez marcial que caracterizaba a muchos veteranos. Era más bien como si hubiera aprendido a moverse de manera que cada paso tuviera un propósito específico, sin desperdicio de energía ni movimientos innecesarios. Los guardias de seguridad del cementerio la conocían de vista, aunque ninguno había intercambiado más de unas pocas palabras con ella a lo largo de los años. Thomas, un veterano de Vietnam que trabajaba como vigilante desde su jubilación, había intentado entablar conversación con ella en varias ocasiones. «Buenos días, señora. Hermoso día para la ceremonia», le había dicho una vez. Ella había respondido con una sonrisa amable pero distante. «Sí, lo es. Gracias». Su voz tenía un timbre particular, claro pero controlado, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada antes de ser pronunciada. Lo que más intrigaba a Thomas era la forma en que ella observaba a las personas. No era una observación casual o curiosa, sino algo más profundo y analítico. Cuando llegaban grupos de cadetes de la Academia Militar, ella los seguía con la mirada, estudiando sus movimientos, su postura, la forma en que interactuaban entre ellos. Cuando aparecían veteranos de diferentes conflictos, parecía ser capaz de identificar inmediatamente de qué guerra procedían, no por sus uniformes o insignias, sino por algo más sutil en su comportamiento. Una mañana particularmente fría de noviembre, Thomas notó algo extraño. Un grupo de oficiales de alto rango había llegado para una ceremonia especial, y mientras caminaban hacia sus asientos, uno de ellos, un coronel con múltiples condecoraciones, se había detenido súbitamente al pasar junto a ella. El oficial la había observado durante varios segundos, con una expresión que Thomas no pudo interpretar completamente. Era una mezcla de reconocimiento y confusión, como si estuviera tratando de recordar dónde había visto esa cara antes. Ella había mantenido la mirada al frente, aparentemente ajena a la atención que había captado. Pero Thomas había notado una tensión casi imperceptible en sus hombros. Su ritual con las flores también tenía particularidades que pocos habían notado. No siempre las llevaba al mismo lugar. Algunos años las depositaba en la tumba del soldado desconocido. Otros las dejaba en secciones específicas del cementerio que parecían elegir siguiendo un patrón que solo ella conocía. Margaret, una voluntaria que había trabajado en la organización de las ceremonias durante 15 años, había comenzado a llevar un registro mental de estos movimientos. Las flores siempre eran blancas, siempre frescas, siempre cortadas con precisión militar.
Margaret había intentado seguirla discretamente una vez para ver qué tumba visitaba, pero la mujer parecía tener un sexto sentido para detectar cuando estaba siendo observada. Durante los discursos, su comportamiento era igualmente intrigante. Mientras la mayoría de los asistentes mostraban reacciones emocionales visibles, lágrimas durante ciertos pasajes, aplausos en momentos apropiados, sonrisas nostálgicas durante las anécdotas, ella permanecía completamente inmóvil. Sin embargo, Margaret había aprendido a leer las microexpresiones de su rostro. Cuando se mencionaban ciertas batallas o operaciones específicas, había un destello casi imperceptible en sus ojos. Cuando hablaban sobre el sacrificio de enfermeras y personal médico-militar, su respiración se volvía ligeramente más profunda. Un detalle que había pasado desapercibido para la mayoría era su forma de vestirse. El abrigo gris que usaba consistentemente tenía pequeños detalles que sugerían un cuidado extraordinario. Los botones, aunque viejos, estaban perfectamente pulidos. Las costuras habían sido reparadas con una precisión que hablaba de habilidades aprendidas bajo circunstancias donde la perfección no era opcional, sino necesaria para la supervivencia. En el cuello del abrigo había una pequeña marca, tan desgastada que era casi invisible, pero que para un ojo entrenado podría haber sido la marca dejada por algún tipo de insignia que se había usado durante mucho tiempo. Sus zapatos también contaban una historia. Eran de cuero negro, impecablemente mantenidos, pero claramente muy antiguos, el tipo de calzado que sugería tanto funcionalidad como resistencia, diseñado para largas caminatas en terrenos diversos. La forma en que estaban desgastados indicaba que había caminado miles de kilómetros con ellos, pero siempre manteniendo una postura correcta que había preservado su estructura básica. Durante los momentos de silencio ceremonial, cuando todo el cementerio se sumía en una quietud absoluta, rota únicamente por el viento entre los árboles, ella cerraba los ojos. No era el gesto de alguien que estaba rezando o meditando de manera convencional, sino más bien como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Sus labios se movían ocasionalmente, formando palabras silenciosas que podrían haber sido nombres, órdenes o conversaciones mantenidas hace mucho tiempo con personas que ya no estaban presentes para responder. El primer indicio real de que había algo extraordinario en la mujer del abrigo gris llegó durante una mañana especialmente significativa. Era la ceremonia conmemorativa del 70º aniversario del Día D, y habían venido veteranos de la Segunda Guerra Mundial de todo el país, muchos de ellos en sillas de ruedas, ayudados por familiares, algunos con oxígeno portátil. El peso de la historia era palpable en el aire, e incluso los asistentes más jóvenes parecían comprender la solemnidad especial de la ocasión. Entre los veteranos presentes había un anciano de 93 años llamado Frank Morrison, quien había sido paracaidista en la 101ª División Aerotransportada. Frank había perdido la vista en un bombardeo en 1944, pero su memoria auditiva se había agudizado de manera extraordinaria con los años. Mientras su nieto lo ayudaba a llegar a su asiento, Frank se detuvo súbitamente cuando pasaron cerca de la tercera fila donde ella estaba sentada. «Espera un momento, Bobby», le dijo a su nieto con voz temblorosa. Frank giró la cabeza hacia donde ella estaba, sus ojos ciegos pero alerta. «Hay algo familiar aquí». Se quedó inmóvil durante varios segundos, como un animal que detecta un aroma conocido llevado por el viento. Su nieto, confundido, siguió la dirección de la mirada de su abuelo hasta posarse en la mujer silenciosa. Ella había notado la atención del anciano veterano, pero en lugar de mostrar incomodidad o intentar evitar el encuentro, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en 20 años, alguien la había visto reaccionar emocionalmente durante la ceremonia.
Sus manos, que siempre permanecían inmóviles en su regazo, se movieron ligeramente hacia el bolsillo interior de su abrigo. Fue un movimiento instintivo, protector, como si estuviera verificando que algo importante seguía en su lugar. Frank continuó observando en su dirección durante toda la ceremonia, ocasionalmente susurrando algo a su nieto, que Bobby no pudo entender completamente. Después del evento, mientras las multitudes se dispersaban, Frank insistió en que lo llevaran hacia donde había estado sentada la mujer. Sin embargo, cuando llegaron a la tercera fila, ella ya se había marchado, dejando únicamente las flores blancas depositadas cuidadosamente sobre el asiento vacío. «Abuelo, ¿qué pasa? ¿Conocías a esa señora?», preguntó Bobby. Frank tocó las flores con dedos temblorosos. «No lo sé con certeza, muchacho, pero había algo en el aire alrededor de ella, un perfume muy específico que solían usar las enfermeras en el hospital de campaña en Francia, y su forma de respirar sonaba como alguien que ha estado en lugares donde el silencio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte». La semana siguiente, Bobby Morrison, intrigado por la reacción de su abuelo, decidió hacer algunas investigaciones por su cuenta. Era periodista del periódico local y tenía acceso a archivos históricos y bases de datos militares. Comenzó por contactar a los organizadores de las ceremonias del cementerio, esperando obtener alguna información sobre la mujer misteriosa. Margaret, la voluntaria veterana, se mostró más que dispuesta a compartir sus observaciones de 2 décadas. «Siempre pensé que había algo especial en ella», admitió Margaret. «La forma en que se sienta, cómo observa a las personas, su conocimiento implícito de los protocolos militares. Nunca he visto a nadie más que pueda identificar tan rápidamente el rango de un oficial o la rama de servicio de un veterano simplemente por su postura». Margaret le mostró a Bobby una pequeña libreta donde había estado anotando detalles sobre la mujer a lo largo de los años. «Mira esto», dijo, señalando una entrada específica. «Hace 5 años, durante una ceremonia especial para veteranos de Corea, ella depositó sus flores en una sección muy específica del cementerio. Cuando revisé los registros, todas las tumbas en esa área pertenecían a personal médico que había muerto durante la guerra. No era una coincidencia». Bobby también descubrió algo interesante al revisar fotografías de archivo de ceremonias anteriores. En una imagen de 2010, tomada durante un ángulo amplio de la audiencia, pudo ver claramente a la mujer en su posición habitual. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no era ella, sino la reacción de un grupo de veteranos de Vietnam que estaban sentados cerca. 3 de ellos estaban mirando directamente hacia ella con expresiones que Bobby solo podía describir como reconocimiento mezclado con incredulidad. Decidió localizar a uno de esos veteranos, un hombre llamado Samuel Torres, que trabajaba en el Departamento de Asuntos de Veteranos local. Cuando Bobby le mostró la fotografía y le preguntó sobre la mujer, Samuel se quedó callado durante un largo momento. «He visto esa cara antes», dijo finalmente Samuel, «pero no puedo ubicar dónde exactamente. Lo que sí puedo decirte es que hay algo en ella que me resulta familiar, de una manera que no tiene que ver con encuentros casuales. Es como cuando reconoces a alguien de tu unidad después de décadas, incluso cuando han cambiado completamente. Hay una calidad en su presencia que habla de experiencias compartidas en lugares donde la mayoría de la gente nunca ha estado». La revelación comenzó a tomar forma cuando Bobby Morrison decidió adoptar un enfoque más sistemático en su investigación. Contactó a veteranos de diferentes conflictos que habían asistido regularmente a las ceremonias y les preguntó específicamente sobre la mujer del abrigo gris. Las respuestas que obtuvo fueron sorprendentemente consistentes. Todos la habían notado. Muchos sentían que había algo familiar en ella, pero nadie podía identificar exactamente qué era. El avance real llegó cuando Bobby localizó a un veterano de la Guerra del Golfo llamado David Chen,
quien trabajaba como archivista en el Museo Nacional de Historia Militar. David tenía acceso a registros y fotografías que no estaban disponibles para el público general. Y cuando Bobby le explicó su investigación, David se mostró intrigado. «Déjame ver qué puedo encontrar», le dijo David. «Si esta mujer tiene conexiones militares significativas, tiene que haber algún rastro documental». Durante las siguientes semanas, David buscó sistemáticamente en archivos fotográficos de hospitales de campaña, unidades médicas, personal de apoyo y operaciones especiales que databan desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam. Era un trabajo tedioso que requería examinar miles de fotografías, muchas de ellas mal catalogadas o dañadas por el tiempo. La primera pista real apareció en una caja de fotografías de la Guerra de Corea, que había sido donada recientemente por la familia de un fotógrafo militar fallecido. Entre las imágenes de batallas, hospitales de campaña y ceremonias militares, David encontró una fotografía que lo hizo detenerse abruptamente. La imagen mostraba una unidad médica móvil en algún lugar de Corea en 1952. En el centro de la fotografía había una mujer joven en uniforme médico, con el cabello recogido bajo una gorra militar, atendiendo a un soldado herido. A pesar de los más de 60 años transcurridos, los rasgos faciales eran inequívocamente reconocibles. Era la misma mujer que se sentaba en silencio en las ceremonias del cementerio de Arlington. David amplió la fotografía digitalmente y estudió cada detalle. El uniforme era el de una enfermera del ejército, pero había elementos que sugerían que su función iba más allá del cuidado médico estándar. Su postura, la forma en que sostenía el equipo médico, la confianza visible en sus movimientos, todo indicaba un nivel de entrenamiento y experiencia que era excepcional, incluso para los estándares militares de la época. En el reverso de la fotografía, con tinta descolorida, alguien había escrito: «Enfermera Ellen Margaret Hartwell, Unidad de Rescate Médico de Combate, Operación Reaper, marzo 1952». Debajo, con letra diferente, alguien más había añadido: «La Ángel de Heartbreak Ridge». David sintió que se le erizaba la piel. Heartbreak Ridge había sido una de las batallas más brutales de la Guerra de Corea, un conflicto que había durado más de un mes y había resultado en miles de bajas. El hecho de que hubiera una enfermera con un apodo específico asociado con esa batalla sugería que había hecho algo extraordinario. Comenzó a buscar referencias a Ellen Margaret Hartwell en los archivos militares oficiales, pero se encontró con algo inesperado. Los registros estaban clasificados, no completamente sellados, pero marcados con un nivel de clasificación que requería autorizaciones especiales para acceder. Esto era altamente inusual para registros de personal médico de una guerra que había terminado hace más de 60 años. David contactó a un colega en el Archivo Nacional que tenía mayor acceso a documentos clasificados. Después de varias semanas de trámites burocráticos, su colega pudo obtener acceso a partes del expediente de Ellen Hartwell. Lo que encontró era extraordinario. Ellen Hartwell no había sido simplemente una enfermera de combate. Había sido parte de una unidad experimental de rescate médico que operaba detrás de las líneas enemigas, extrayendo soldados heridos de posiciones que eran inaccesibles para las unidades de rescate convencionales. Su entrenamiento había incluido paracaidismo, combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en terreno hostil y técnicas médicas avanzadas que normalmente solo conocían los cirujanos militares más experimentados. Durante la batalla de Heartbreak Ridge, Ellen había realizado 6 misiones de rescate en territorio controlado por el enemigo, salvando un total de 18 soldados que de otra manera habrían muerto. En la última de estas misiones había resultado gravemente herida por metralla de mortero,
pero había logrado llevar a 3 soldados heridos hasta las líneas aliadas antes de colapsar por pérdida de sangre. Por estas acciones había sido recomendada para la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos. Sin embargo, debido a la naturaleza clasificada de su unidad y las operaciones en las que había participado, la recomendación había sido archivada indefinidamente. Oficialmente, Ellen Hartwell había recibido únicamente una Purple Heart y una Silver Star, pero los detalles de sus acciones habían permanecido clasificados durante décadas. El expediente también revelaba que después de su recuperación, Ellen había sido transferida a operaciones aún más clasificadas durante el resto de la Guerra de Corea y posteriormente durante los primeros años de la participación estadounidense en Vietnam. Los detalles de estas operaciones seguían siendo confidenciales, pero las referencias parciales sugerían que había continuado realizando misiones de rescate y evacuación médica en circunstancias extraordinariamente peligrosas. La ceremonia del Día de los Veteranos de ese año iba a ser diferente. Bobby Morrison había compartido discretamente su descubrimiento con David Chen y algunos de los organizadores del evento, incluyendo a Margaret. La información sobre Ellen Hartwell había circulado silenciosamente entre un pequeño círculo de veteranos y funcionarios militares, generando una mezcla de asombro y respeto que parecía cargar el aire con electricidad anticipatoria. El general James McAllister, un veterano de 3 guerras que ahora servía como director de ceremonias militares en el Distrito de Columbia, había sido informado sobre la identidad de la mujer misteriosa. McAllister era conocido por su conocimiento enciclopédico de la historia militar americana y su respeto profundo por los actos de heroísmo no reconocidos. Cuando leyó el expediente parcialmente desclasificado de Ellen Hartwell, su reacción había sido inmediata y emocional. «Esta mujer debería estar en los libros de historia», había dicho McAllister. El hecho de que haya estado sentándose en silencio en estas ceremonias durante 20 años, sin que nadie supiera quién era realmente, es tanto un testimonio de su humildad como una falla nuestra por no reconocer a nuestros verdaderos héroes. Ellen llegó esa mañana como siempre, con su abrigo gris y sus flores blancas, caminando con la misma cadencia medida que había caracterizado sus apariciones durante 2 décadas. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Los veteranos presentes parecían más atentos, más conscientes de su presencia. Algunos la observaban con curiosidad apenas disimulada, otros con un respeto que no había estado allí en ceremonias anteriores. Se dirigió hacia su asiento habitual en la tercera fila, pero cuando llegó allí encontró algo inesperado. Había una pequeña placa temporal colocada en la silla, con su nombre y las palabras «reservado para una heroína americana». Ellen se detuvo, mirando la placa con una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y algo que podría haber sido aprensión. Margaret se acercó a ella suavemente. «Señora Hartwell», dijo con voz cálida pero respetuosa, «hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo». Ellen la miró fijamente durante varios segundos. Era la primera vez en 20 años que alguien había pronunciado su nombre en el cementerio. «No sé de qué está hablando», respondió con voz controlada, pero había una tensión en sus palabras que traicionaba su compostura habitual. «Creo que sí lo sabe», respondió Margaret gentilmente. «Y creo que es hora de que otros también lo sepan». La ceremonia comenzó como siempre, pero había una energía diferente en el aire. Cuando llegó el momento del discurso principal, el general McAllister se dirigió al pódium. En lugar de comenzar con las palabras ceremoniales habituales, se detuvo y dirigió su mirada directamente hacia la tercera fila. «Durante 20 años», comenzó McAllister, «una heroína americana ha estado sentándose entre nosotros en silencio. Una mujer que salvó 18 vidas en territorio enemigo durante la Guerra de Corea.
Una mujer que fue recomendada para la medalla de honor, pero cuyos actos permanecieron clasificados durante décadas. Una mujer que continuó sirviendo a su país en operaciones que aún no podemos discutir completamente. Un murmullo se extendió por la audiencia. Ellen había palidecido visiblemente, sus manos apretando las flores blancas con fuerza suficiente para que Bobby, que estaba observando desde una fila cercana, pudiera ver cómo temblaban ligeramente. McAllister continuó. Ellen Margaret Hartwell, conocida por los soldados que salvó como el Ángel de Heartbreak Ridge, ha honrado estas ceremonias con su presencia silenciosa, sin buscar reconocimiento, sin contar sus historias, manteniendo la misma humildad y dignidad que caracterizó su servicio militar. El general bajó del pódium y comenzó a caminar hacia donde Ellen estaba sentada. Los cientos de asistentes giraron para seguir su movimiento, creando un silencio tan profundo que el sonido de sus pasos sobre la grava parecía amplificado. Ellen se había quedado completamente inmóvil, como si el momento que había evitado durante décadas finalmente la hubiera alcanzado. Cuando McAllister llegó frente a ella, se detuvo y lentamente, con la precisión ceremonial que solo los militares de carrera pueden lograr, se cuadró y le ofreció un saludo completo. En nombre de los 18 hombres que salvó en Corea, de los incontables otros cuyas vidas tocó durante su servicio y de una nación agradecida que debería haber reconocido su heroísmo hace mucho tiempo, es un honor saludarla, Capitán Hartwell. Ellen miró hacia arriba, sus ojos azules ahora brillando con lágrimas que había contenido durante décadas. Lentamente, con movimientos que revelaban un entrenamiento militar que nunca había olvidado, se puso de pie y devolvió el saludo. En ese momento, toda la audiencia se levantó como una sola persona, aplaudiendo con una intensidad que transformó el cementerio silencioso en un eco de reconocimiento que había tardado 70 años en llegar. Después de que los aplausos finalmente se desvanecieron y la ceremonia oficial concluyó, Ellen Hartwell permaneció de pie junto a su silla, rodeada por un pequeño círculo de veteranos, familiares y organizadores que se habían acercado para mostrar sus respetos. Sus lágrimas habían cesado, pero su rostro mantenía una expresión de vulnerabilidad que contrastaba profundamente con las 2 décadas de compostura silenciosa que había mantenido en esas mismas sillas. Frank Morrison, el veterano ciego de la Segunda Guerra Mundial, había insistido en que su nieto lo llevara hasta donde estaba Ellen. Cuando Bobby lo guió hasta estar frente a ella, Frank extendió una mano temblorosa. «Sabía que había algo especial en usted», dijo con voz quebrada por la emoción. «Los que hemos estado en combate reconocemos a nuestros propios, incluso después de décadas». Ellen tomó la mano del anciano veterano con gentileza. «¿Y yo lo reconocí a usted también, soldado?», respondió suavemente. «La forma en que caminaba, incluso con bastón, mantiene el ritmo de marcha. Uno nunca olvida esos sonidos». El general McAllister se acercó discretamente, llevando consigo una caja pequeña y formal. «Capitán Hartwell», dijo, «sé que esto llega con 70 años de retraso, pero algunas injusticias pueden corregirse sin importar cuánto tiempo haya pasado». Abrió la caja para revelar una medalla de honor, su superficie dorada brillando bajo la luz del sol del mediodía. Ellen miró la medalla durante un largo momento, sin extender la mano para tomarla. «General», dijo finalmente, «esa medalla pertenece a los 18 hombres que logré traer de vuelta. Yo solo hice mi trabajo». «Con respeto, capitán», respondió McAllister, «esos 18 hombres llegaron a casa para abrazar a sus familias, para ver crecer a sus hijos, para vivir vidas completas precisamente porque usted hizo mucho más que su trabajo. Esta medalla no es solo por lo que hizo en Corea,
es por cada vida que salvó en misiones que aún no podemos discutir públicamente y por la dignidad con la que ha llevado esas memorias durante todos estos años. Margaret se había mantenido cerca, observando la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó a Ellen y le ofreció un pañuelo. «Todos estos años», dijo, «pensé que usted venía aquí a recordar a alguien que había perdido. Nunca imaginé que venía a recordar a las personas que había salvado». Ellen aceptó el pañuelo y se secó los ojos cuidadosamente. «Vengo aquí porque este es el lugar donde se honra a quienes dieron todo por su país. Los que salvé fueron solo algunos de los muchos que no pudieron regresar a casa. Cada nombre en estas lápidas representa una historia que no se completó, una familia que quedó incompleta. Mi historia se completó porque tuve la oportunidad de servir y regresar. Vengo aquí para asegurarme de que sus historias no sean olvidadas». Bobby Morrison, que había estado documentando discretamente el encuentro, se acercó con cautela. «Señora Harwell», dijo, «¿estaría dispuesta a compartir algunas de esas historias? No los detalles clasificados, sino las memorias de las personas. Los nombres de quienes salvó merecen ser recordados también». Ellen lo miró pensativamente. «Joven», dijo después de un momento, «durante 70 años he mantenido esos nombres aquí». Se tocó suavemente el corazón, porque pensé que era la única forma de honrarlos apropiadamente. Pero quizás sea hora de que otros también los conozcan. Se dirigió hacia una de las secciones más antiguas del cementerio, seguida por el pequeño grupo que se había formado a su alrededor. Sus pasos la llevaron hasta una lápida particular, una de las miles que se extendían en filas perfectas. Se detuvo frente a una cruz blanca que simplemente decía: «Soldado Michael Chen, Corea 1952, edad 19. Michael fue el primero que saqué de territorio enemigo», dijo Ellen, su voz ahora firme y clara. Tenía una foto de su novia en el bolsillo de la camisa. Me hizo prometerle que si él no lograba salir, yo le entregaría esa foto a ella personalmente. Hizo una pausa, mirando la lápida. Cumplí esa promesa en 1953. Ella se casó 2 años después con el mejor amigo de Michael, y nombraron Michael a su primer hijo. Ese niño ahora es abuelo. Se movió hacia otra lápida. Sargento James Murphy. Él había resultado herido protegiendo a su unidad durante un bombardeo. Cuando lo encontré, estaba más preocupado por sus hombres que por sus propias heridas. Murió en el hospital de campaña 3 días después, pero sus últimas palabras fueron de gratitud, porque habíamos logrado evacuar a su escuadrón completo. David Chen, que había estado escuchando en silencio, se acercó a la lápida que Ellen había mencionado primero. «Ese soldado, Michael Chen, ¿era mi tío abuelo?», preguntó con voz temblorosa. «Mi familia siempre se preguntó qué había pasado exactamente. Solo sabíamos que había muerto en combate en Corea». Ellen se volvió hacia él con sorpresa. «David Chen, ¿tu familia es de San Francisco? ¿Tu tío abuelo tenía una cicatriz pequeña en la mano izquierda de un accidente en la infancia?». «Sí», respondió David, barely capaz de hablar. «Sí, exactamente. ¿Usted estuvo con él cuando...?» «Estuve con él hasta el final», dijo Ellen suavemente, «y quiero que sepas que fue valiente hasta el último momento. Habló de su familia, de los dim sum que hacía su abuela, de cómo planeaba abrir un restaurante cuando regresara a casa. Llevaba tu nombre en una carta que nunca pudo enviar». El círculo de personas que rodeaba a Ellen había crecido. Otros veteranos y familiares se habían acercado, atraídos por la intensidad emocional de la conversación. Algunos habían comenzado a reconocer nombres de sus propios familiares perdidos en los relatos de Ellen. El general McAllister, observando la escena, tomó una decisión. «Capitán Harwell», dijo formalmente, «me gustaría invitarla a ser la oradora principal en la ceremonia del próximo año. No para hablar de sus propias acciones, sino para honrar a los hombres y mujeres cuyos nombres y historias
ha estado guardando todos estos años. Ellen miró alrededor del círculo de caras que la observaban con respeto, esperanza y gratitud. Después de 7 décadas de silencio, después de 20 años de ceremonias observadas desde la distancia, finalmente comprendió que su misión no había terminado cuando regresó de Corea. Había continuado cada año en este cementerio, manteniendo viva la memoria de aquellos que no pudieron regresar. «General», respondió finalmente, «sería un honor servir a mi país una vez más». Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Ellen Hartwell caminó lentamente hacia la salida del cementerio, pero esta vez no estaba sola. La acompañaban voces de gratitud, promesas de remembranza y la certeza de que las historias que había guardado en silencio durante tanto tiempo finalmente tendrían la audiencia que merecían. En su bolsillo llevaba la medalla de honor que finalmente había aceptado, no como reconocimiento personal, sino como símbolo de todos aquellos cuyas historias ahora podría contar. Y en su corazón llevaba la paz de saber que su servicio a la memoria de los caídos no había terminado con la guerra, sino que había encontrado una nueva forma de continuar. Las flores blancas que había traído esa mañana permanecían en el cementerio, depositadas no en una tumba particular, sino en el lugar donde había estado sentada durante 20 años, marcando el fin de una vigilia silenciosa y el comienzo de una nueva misión: asegurar que las historias de heroísmo, sacrificio y amor por el país nunca fueran olvidadas, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado.